especie en la que estén trabajando, porque como ven, existen enfermedades que solo se van a presentar en animales mayores o solo en equinos, solo en bovinos, específicos de la especie, o solo en cerdos. Ahí nombraban por ahí parvovirus, decían que solo en canino, o distemper canino, por eso su nombre distemper canino, solo afecta al canino, a una especie específico de esa especie, ¿sí? Bien. Dentro de cada una de las especies existen razas, familias que pueden ser más susceptibles, sobre todo a estas enfermedades heredables o genéticas, digamos, se van a presentar, van a existir algunas especies más susceptibles, algunas razas más susceptibles. Dentro de las razas, en animales menores, animales de compañía, hablamos de el boxer, por ejemplo, que tiene mayor predisposición a un tipo de tumor derivado de los mastocitos, que es el mastocitoma, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Ah, ok. Doctora, sí. Entonces, ¿para qué nos sirve como que conocer esto? Porque, por ejemplo, si me y conocer que el mastocitoma es un tumor que se puede presentar en piel, que se puede presentar en órganos internos y demás. ¿Para qué nos sirve como que conocer la patogenia, patogenicidad y la presentación clínica y todo de la enfermedad? Porque cuando nos llegan a la consulta, obviamente uno tiene que asociar con alguna enfermedad. Entonces, si nos llega una raza boxer o mestizo de boxer con tumores cutáneos, por ejemplo, lo primero que voy a asociar es a lo que es susceptible ese animal. Entonces digo, ay, es posible que sea masto. O sea, dentro de mis diagnósticos clínicos, diagnósticos presuntivos, pues tendré que incluir al tipo de patología a la que es más susceptible, más sensible esta raza, ¿sí? Para eso me sirve como conocer la predisposición racial, ¿sí? Y hablaban también ustedes de los animales brachiocefálicos, ¿sí? Que tienen por ahí problemas más respiratorios, más cardíacos y demás, por justamente esa diferencia en cuanto a todo el sistema respiratorio, que es mucho más corto, ¿sí? Como que tienen que esforzar más a toda la caja torácica y demás, ¿sí? Existen, por ejemplo, otros tipos de tumores, como el linfoma, por ejemplo, que tienen ciertas razas más susceptibles, ¿sí? Y en el caso de algunas enfermedades genéticas, siempre vemos lo que es la parte de la familia o algunas enfermedades endocrinas, ¿sí? Lo mismo para tumores mamarios, en perras, por ejemplo, conocer la madre, su genética familiar, a ver si tiene esa predisposición, ¿sí? Entonces siempre hay que ir preguntando a ver si la madre tuvo o en algún momento la abuela, alguien si conocen toda la línea genética, ¿no? La edad obviamente existe en los dos extremos, yo le decía que son más susceptibles, obviamente los animales más jóvenes y los animales viejos. Los animales más jóvenes porque tenemos todavía un sistema inmune desarrollándose, se está enfrentando recién a todo lo que son los patógenos y demás, está tratando de crear su inmunidad y bueno, el funcionamiento de algunos órganos también recién empiezan. Y en el caso de los animales viejos, pues vamos a tener ya más patologías de por ahí crónicas o que involucran el desgaste del funcionamiento de estos órganos. Por ejemplo, empieza a funcionar ya mal porque se va desgastando, porque a lo largo de la vida se han enfrentado algunas toxinas, algo que han ido lesionando por ahí células a nivel de hígado. Y vamos a terminar con un paciente que por ahí va a terminar con una cirrosis hepática, entonces ya no hay funcionamiento y hay un desgaste de ese órgano a lo largo de la vida del animal. Lo mismo la funcionalidad renal, la funcionalidad cardíaca, entonces
como que ya vamos pensando en patologías y por eso por ahí una valoración de un geronte va a incluir valorar la funcionalidad hepática, renal, pancreática, porque sabemos que estos órganos por ahí, como les decía, a lo largo de su vida se fueron enfrentando a situaciones que fue matando nefronas y demás, y sabemos que hay todo un mecanismo compensatorio, pero llega un momento en donde ya no da más y empiezan a aparecer los signos clínicos del mal funcionamiento del riñón o el hecho de que el riñón sufra alguna enfermedad, ya sea que puede ser agudo, puede ser crónico, ¿sí? Pero generalmente son como que por desgaste. Sin embargo, en un animal jovencito no voy a pensar que tenga una falla funcional de estos órganos, porque efectivamente recién está empezando a funcionar sus órganos. Y entonces por ahí lo que voy a pensar es que si estos órganos están alterados, pues que es por intoxicación, que son cosas agudas así, no de deterioro del tejido. No sé si me dejo explicar, entender. Sí, doctora. Sí. En Sí. todo caso, por ahí tendríamos que pensar en algo genético, ¿sí? Porque sí existen, por ejemplo, fallas cardíacas que van a ser genéticas en el animal, que no es por desgaste, por ninguna otra patologías previas, digamos. Entonces puedo tener un animal muy joven con un problema cardíaco, pero que es genético, digamos, ¿no? Bien. Entonces, principalmente en los cachorros vamos a pensar en estas cosas agudas o en enfermedades, bueno, parasitarias, bacterianas, infecciosas sobre todo, porque sabemos que el sistema inmune todavía no está funcionando bien. Sobre todo les decía que si tenemos, dependerá de cuánto calostro tomó ese cachorro, de que si ese calostro tenía buena inmunidad materna, si la madre estaba hiperinmunizada, no. Entonces, es difícil un poquito determinar esas causas. En otros lados, por ahí lo que están haciendo como para asegurarse que todos consuman el cuerpo deseado es a controlar. A ver, cuando nace una camada, sobre todo en animales menores, una camada de perros, por decirle, es que es difícil determinar cuánto es que de calostro que mamaron cada uno, porque aunque uno vea que ellos están en el pezón, están succionando, no podemos garantizar que todos estén consumiendo la misma cantidad de calostro y que obviamente tengan un buen intestino igual y que todos se absorban igual. No. Muchas veces algunos maman más, otros menos, los más grandes, los más ágiles, vivos, pues tienen mejor de succión y todo eso, pues van a consumir más. Pero puede ser otro que está prendido igual ahí al pezón, pero no mama porque no tiene fuerza, porque está por ahí hipoglicémico o algo, ¿sí? Entonces va a consumir menos y obviamente si comparamos, el uno va a tener mejor asimilación porque mamó más, tiene mayor inmunidad que pasó, tiene una mayor cantidad y con respecto al otro, a pesar que haya amamantado, pues no succionó por ahí la cantidad de leche adecuada, de calostro, y tampoco tiene una buena inmunidad. Entonces, ese animal va a ser más susceptible a enfermedades infecciosas en las primeras etapas de vida, ¿no? En otros lados, para evitar esto, yo les decía, lo que hacen es como que darles sueros hiperinmunes preparados de la madre o en otros perros. Y entonces, al momento del nacimiento, le dan este suerito con una cantidad determinada, ¿sí? Por decirles, no sé, vienen tantos anticuerpos en un ml, listo, para cada cachorro de, no sé, razas pequeñas necesito un ml. Entonces, se agarra ese ml y se pone una sonda gástrica y va y le dan directo hacia el estómago para que pase al intestino y puedan asimilarlo. Entonces ahí garantiza de que todos los cachorros tengan la misma cantidad de
inmunidad, digamos así. ¿Sí? Entonces, eso como para proteger un poquito a los animales de algunas patologías en esa etapa más susceptible. ¿Sí? De acuerdo al sexo, como bien lo dijeron ustedes, pues vamos a hablar de aquellas patologías que se localicen o en testículo, o en el pene, en el prepucio, que no tiene obviamente la hembra, y por el contrario, en la hembra todos los órganos genitales, todas aquellas patologías que involucran estos órganos genitales, como el útero, como las glándulas mamarias, a pesar que sí, a ver, el macho sí tiene glándulas mamarias, pero no están desarrolladas, por lo que sí pueden tener, por ejemplo, podrían padecer enfermedades que afecten la glándula mamaria, como son los adenomas mamarios, los carcinomas, los tumores mamarios. Son más frecuentes en las hembras porque es una cuestión hormonal, es hormonodependiente, y son las hembras más predispuestas porque están expuestas a más niveles de progesterona. Cosa que en el macho, si tuviesen tumores mamarios, si se presentara un tumor mamario, en el macho va a ser mucho más agresivo. ¿Sí? En cambio, en las hembras existen más o menos, según un estudio que se realizó por acá con el colega, el doctor López, que hizo su tesis tumores mamarios alrededor, en perras, alrededor del 60% más o menos son tumores malignos y un 40% son benignos. Literaturas de otros lados por ahí tienden a decir que la predisposición de la hembra con tumores es hacer 50% benigno y 50% maligno. En nuestro medio, como que es un poquito más los malignos, 60%, ¿no? Pero más o menos esos son los porcentajes. Y más del 90% de todos los tumores mamarios se dan en hembras. Menos del 10% se dan en machos. La verdad que nosotros, a ver, llevamos como 15 años haciendo citología para detectar tumores y nunca, hasta ahora, digamos, hemos tenido tumores mamarios en machos, ¿sí? Así es que en las hembras es la mayor presentación. Y claro que en el macho serían todas las orquitis, las balanitis, todas estas que afectan al órgano reproductor del macho, ¿no? Bien. Después existe también el color como predisposición. Hay los animales de piel oscura que están predispuestos a los mastocitomas, que son los tumores derivados de los a los melanomas, que son estos tumores derivados de los melanocitos, ¿sí? Que se originan en los melanocitos, y los melanocitos son estas células que tienen estos gránulos de color verduzco que le da la característica del color oscuro a la piel, ¿sí? Los lunares, todo eso. Entonces, la piel oscura tiene mayor predisposición. Eso también es importante para que cuando nos llega unas patologías en este manto negro, digamos, podamos entender y relacionarlo con alguna patología, ¿ve? Entonces ya vamos a decir, si tenemos un perro oscuro, de piel oscura, podemos decir, ay, es melanoma. Tengo, por favor.
Bien. Entonces, cuando vemos por ahí esos animales de piel oscura con algunas lesiones, podemos empezar a buscar causas que se asocien al color de la piel, ¿sí? Entonces, este perrita, por ejemplo, llegó al hospital escuela de veterinaria por unos tumores Doctora, acá en los... disculpe, no está ¿Sí? presentando pantalla. Ah, no estoy. Ah, perdón, gracias. A ver, debería. Ahora sí, está presentando para todos, dice. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, dice, por ejemplo, este paciente que nos llegó ahí al hospital escuela con una lesión, un pequeño nódulo en las interdigitales, la zona unguial, y claro, es, como ven, una raza cocker completamente negra, piel negra, pelo negro. Entonces, cuando empezamos a ver incluso el color del tumor, ¿sí? Es de color oscuro, negruzco, y cuando aspiramos el material es del mismo color. Entonces, como que ya vamos relacionando, armando en nuestra mente los diagnósticos diferenciales. Vamos asociando ya esta patología a el color de la piel. ¿Sí? Y efectivamente, esta es la citología, que se observó las células, los melanocitos, y se asocia a un melanoma, ¿sí? En el caso de los animales de piel blanca, están más predispuestos a lo que son, al estar desprovistos de pigmento, de melanocitos justamente, tienen más problemas como que los problemas de alergia, los problemas de hipersensibilidad al sol, los carcinomas de células escamosas también es muy frecuente en animales, y si tenemos un animal por ahí que tiene áreas oscuras y piel blanca, la lesión se va a presentar en la piel blanca, despigmentada. ¿Sí? Doctora, ahí podría ser el dálmata. Sí, pero lo que pasa es que en el dálmata, en las áreas blancas, despigmentadas, digamos, y sobre todo la parte ventral, en donde está más desprovista de piel, se empiezan a aparecer los carcinomas de células escamosas, podrían aparecer, y como todos los tumores por ahí, hay muy pocos que tienen una causa etiológica, un agente etiológico, un factor, son multifactoriales la gran mayoría, pero en el caso de los carcinomas escamosos se habla por ahí de que los rayos solares también es una predisposición a la presentación de este tumor. Entonces estos animales de piel blanca que tienden a tomar el sol como que con las patitas arriba, entonces la cara ventral desprovista de pelos es la más predispuesta, y como que son las zonas en donde se observan las lesiones. ¿No? Gracias, doctora. Uh-huh. Bien, eso en cuanto a la predisposición de raza, sexo, especie. Entonces, cada clínico tendría que conocer muy bien las enfermedades en la especie en la que estás trabajando, si se dedican a la clínica de equinos, pues entender todas las patologías de la zona, porque van a existir patologías que por ahí se presentan aquí, pero en otros lados no. A ver, acá tenemos, por ejemplo, mucha predisposición a enfermedades transmitidas por garrapatas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas garrapatas, porque tenemos un ambiente, un clima adecuado para la proliferación de las garrapatas, tenemos la humedad, tenemos la temperatura ideal. Entonces, tenemos muchos problemas de eso. Sin embargo, por ejemplo, en La Paz, Cochabamba, que no tienen por ahí estas condiciones climáticas para que se multipliquen lo que son las garrapatas, no tienen garrapatas, por ende no van a tener enfermedades transmitidas por garrapata, digamos, ¿no?
Entonces no voy a pensar en una patología de esa. Por ahí aquí nuestras patologías más frecuentes van a ser babesiosis, anaplasmosis y demás. Y en La Paz, bueno, tendrán otras tal vez problemas más de policitemia por el nivel del, sobre el nivel del mar, por estar a mayor altura, tendrán por ahí problemas cardíacos, problemas respiratorios, pero es porque el ambiente o se cumple esta triada epidemiológica, ¿no? ¿Sí? Por eso es importante conocer las patologías en cada una de las especies en el lugar que estamos trabajando, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Y esas serían nuestras causas endógenas, propios del organismo, ¿no? Propios de su genética, porque, a ver, si un animal de piel oscura le va a transmitir esa condición a la cría, pues también esa condición, ese color de piel que le transmitieron los padres, pues tiene la predisposición a tener melanoma, por ejemplo, ¿no? Entonces son causas propias de cada individuo. Bien, entonces dentro de las causas exógenas de enfermedades que se dan por estas causas exógenas, podemos ver la alimentaria, ¿sí? Se dice que el cuerpo humano, animal, es lo que comen, ¿no es cierto? Y esto no es exclusividad del humano, ¿no? En el canino, en los animales, lo mismo, cualquier especie. Entonces, podemos tener los dos grandes alteraciones, digamos, porque si todas las condiciones nutricionales están corregidas, están equilibradas, vamos a tener un estado de salud. Pero puede que haya unos excesos, otras deficiencias, que es ahí donde vamos a tener el desequilibrio y el problema en la clínica. Vamos a empezar a ver signos clínicos de enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes qué patologías podrían haber cuando hay un exceso de alimento? Una intoxicación. Obesidad. La intoxicación sería cuando hay una toxina, no necesariamente un exceso de alimento, ¿sí? En el caso de un exceso de alimento, lo que podríamos ver es la obesidad, ¿sí? Que es una patología, ¿sí? Y en la disminución del alimento, cuando hay una disminución en el alimento, ¿qué enfermedad podría padecer el animal? Anemia. Desnutrición. Ya, anemia, desnutrición, ¿qué más? Leptospirosis. No, la leptospira no es una enfermedad, una patología que se dé por la disminución del alimento. Osteoporosis. Hipoproteinemia. Bien, podría ser, sí. En el caso de la leptospira, no lo quiero dejar ahí a su compañera. ¿Recuerdan más o menos qué es la leptospirosis? ¿Están llevando bacterios o recién Es van una a...? enfermedad causada por una bacteria, la leptospira. Exacto, es por una bacteria. O sea, no importa, por ahí sí la condición del animal lo pueda volver más susceptible, pero depende de que se contagie, de que ingrese este patógeno al organismo, que es la leptospira. Entonces, necesita ingerirlo a través del alimento y todo eso, ¿no? Que principalmente no, a ver, ¿cuál es la fuente de contagio de la leptospira? A ver, que también es una zoonosis, ¿no? Sí, doctora. Eso no. Uh-huh.
Es zoonótica. Es zoonótica y el humano se contagia principalmente porque se eliminan las bacterias a través de la orina, ¿no? Y están de los animales con leptospira, ¿no? Infectados. Si Agua tuviesen una, contaminada, doctora, también. sí, si tuviesen, claro, si tuviesen un perro, por ejemplo, con leptospirosis, bueno, por ahí el estar en contacto con la orina, no lavarse las manos y demás, va a ser que es un riesgo para el humano, digamos, ¿no? Es la forma que se podría contagiar. Mediante el agua, mediante el suelo, los alimentos contaminados con esta orina, ¿no? De un animal enfermo, ¿no? Entonces, y por ahí si el sistema inmune está obviamente débil también por una deficiencia de alimentos, por ahí no tengo consumo de proteínas, como decían ustedes, tengo un paciente hipoproteico, un animal caquético, con hipoproteinemia. Sabemos que la hipoproteinemia lo que va a hacer que no voy a tener inmunoglobulinas por ahí, el sistema inmune podría estar disminuido y obviamente si está en contacto por ahí con estos, con agua contaminada, con orina, con lo que sea, puede que sea un animal más predispuesto, más susceptible a contraer una leptospirosis con respecto a otro animal que puede estar igual en contacto, pero que tiene una mejor inmunidad, una mejor condición nutricional y todo eso, y que por ahí su sistema inmune puede como que contrarrestar un poco a eso y que no se observa, no se presenta la enfermedad, no hay los signos clínicos con respecto al otro animal que el sistema inmune lo tiene comprometido, ¿sí? Por eso en el caso incluso de COVID, volvemos a decir, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Por eso en COVID decían, tomen vitaminas, tomen esto, tomen lo otro, como para reforzar el sistema inmune, y eso haría que el humano sea más resistente, así estén en contacto con partículas del virus, con el virus, se enfrenten al virus calle, pero que probablemente no desarrollen la enfermedad, ¿no? Y lo mismo pasa para todas las enfermedades por ahí infecciosas, ¿no? Entonces, sí, la condición del animal, el que tenga una deficiencia de alimentos, una disminución en el alimento, que muchas veces no necesariamente sea porque no tenga el alcance de alimento, pueden haber enfermedades que hacen que el animal no pueda consumir, no pueda comer porque pueda tener, no sé, por ahí afecciones dentarias, vesículas en la boca, lo que sea que altere a la aprehensión, el animal no va a poder comer aunque quiera, ¿sí? Una cosa es que no tenga alimento y bueno, va a entrar en una disminución de alimento porque no tiene que comer. Otra cosa es que sí tenga que comer, pero que el animal no pueda comer. Como le decía, todo lo que sea patologías de dientes, de boca, labios, lo que sea, y que no pueda prender los alimentos, no pueda agarrar, no pueda masticar, y la otra es que por ahí no pueda deglutir, que tenga tumores, lesiones a nivel del tracto digestivo, esófago, estómago, lo que sea, que vamos a tener a un paciente anoréxico, ¿sí? Lo que llaman las anorexias, que en problemas tumorales igual existen estas anorexias tumorales, por ejemplo, ¿sí? Que si tiene un tumor en el estómago o algo, entonces el paciente como que come y vomita, y entonces es como si no comiera nada, no asimila nada, porque en el intestino debiera asimilarse los alimentos, ¿no? Entonces, esas son por ahí las razones por las que un animal podría llegar a tener una disminución, ¿sí? Entonces, bien, debemos entender que la nutrición está compuesta principalmente por los 4 grupos importantes, lo que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Minerales y vitaminas. A pesar de que ustedes ya hicieron la tareita esa, bueno, está para estar el día lunes para ver lo que son las patologías con respecto a la deficiencia o al exceso de vitaminas y minerales. A pesar de que se requieren muy poquitas cantidades por ahí y son vitales, digamos, ¿no? Algunas vitaminas, minerales, ¿sí?
Entonces, la malnutrición primaria, que sería la falta de componentes en la dieta, es decir, que le falte carbohidrato, que le falte proteína y demás, estamos diciendo que le falte estos nutrientes en el alimento. La otra, que sería la que evita el animal comer porque tiene alguna patología, ¿sí? Porque tiene una mala absorción, es decir, come pero tiene un intestino que está lleno de parásitos, que está lesionado por un proceso inflamatorio, está inflamado por un proceso alérgico, por lo que sea, que el animal no esté absorbiendo estos alimentos que consume, vamos a hablar de malnutrición secundaria. O cuando el incremento de las necesidades sea mayor, es decir, tiene un X caloría que necesita para mantenerse, ¿sí? Mantener ese tono muscular, ese peso y demás. Pero pasa que por ahí esa energía que está consumiendo el animal no se va al mantenimiento de sus órganos, sino que se va a la producción de algún otro tipo de células que por ahí están en una mitosis muy acelerada, como es en los procesos cancerígenos, los cáncer, que son los tumores malignos, por ejemplo, en donde sí se multiplican las células muy rápido, necesitan mucha energía, es una mitosis muy acelerada, por lo que el animal consume, ¿sí? Y la energía que necesitaba como para mantener el organismo, ahora ya es deficiente porque se va toda esa energía a producir estas nuevas células malignas, ¿sí? Entonces, cuando vemos a un animal que está consumiendo buena cantidad de un alimento con una formulación muy buena, con una cantidad de proteínas, de carbohidratos, o sea, necesarias para mantener ese organismo, y vemos que el animal viene adelgazando, hay que preguntarnos que a dónde se va esa energía. ¿Aumentó su gasto de energía porque lo están llevando a correr, están nadando o qué está pasando? Entonces tenemos que tratar de buscar la causa de la pérdida de peso, ¿sí? Y la otra, si está perdiendo peso, por ejemplo, como está haciendo las heces, porque si está haciendo unas heces blandas con restos de alimento, prácticamente que no se está digiriendo nada, por ahí tenemos que pensar en que hay una mala absorción por parte del intestino, ¿sí? Esta mala nutrición o deficiencia, ya sea porque no come o porque no asimila o lo que sea, va a hacer que el animal entre en una deficiencia, una carencia de estos vitaminas, minerales, lo que sea, lo que nos se esté absorbiendo, lo que el animal no pueda compensarlo, y lo que va a producir son enfermedades carenciales, ¿sí? Lo que va a llevar a también signos clínicos por ahí de debilidad, el favorecer a infecciones, lo que hablábamos, sistema inmune débil, ¿sí? Por deficiencia de proteínas, pues va a hacer que sea más susceptible por ahí a las infecciones, ¿sí? A las enfermedades infecciosas. Bien, entonces cuando tenemos un exceso de alimento por ahí, el animal normalmente se regula muy bien, pero hay algunos glotones, digamos, que si tienen alimento en perros, sobre todo que si tienen alimento ad libitum ahí, se comen todo. Los gatos por ahí se regulan mejor, pero si hubiese un exceso de alimento puede provocar vómitos, y como consecuencia de una mayor cantidad de alimento, un exceso de alimento, obviamente vamos a causar obesidad, ¿sí? Porque se engorda, porque consumen más energía de la que necesitan. Sencillo, ¿no? Por eso se engordan, no hay otra. ¿Sí? Puede producir dilatación gástrica, y por el contrario, la deficiencia de alimento, como estamos hablando, puede producir caquexia, pérdida de peso del animal, pérdida de masa muscular, predisposición a enfermedades infecciosas, pacientes inmunosuprimidos por ahí, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Entienden la deficiencia entre inanición y caquexia? ¿Qué es la inanición?
¿Qué es la inanición? La debilidad física provocada por falta de alimento. ¿Y la caquexia? Es cuando el animal pierde masa muscular y también tejido adiposo, pero es como no por falta de alimento, sino que por un desbalance del organismo. Bien, a ver, este animal, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tiene caquexia o tiene inanición? Acá. Está bien la definición, pero a ver, quiero que lo entiendan un poquito si relacionan bien el término. Por eso es importante siempre conocer el término. Si yo no les pregunto, ustedes no preguntan nada. ¿Y cómo hacen para entenderla? Entonces no saben a lo que me estoy refiriendo cuando digo inanición o cuando digo caquexia. ¿Sí? A ver, este paciente, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene inanición o tiene caquexia? Inanición. Claro, si no sabemos el significado, por eso es difícil, ¿no? A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué opinan? ¿Quién gana? A ver. Caquexia porque tiene poco peso y masa muscular. Muy bien. Un paciente caquéxico, ¿no? Y esos son términos médicos que ustedes tienen que utilizar a la hora de inspeccionar a un paciente, ver el estado general de salud, igual en los animales. Cada raza tiene por ahí como su estándar de índice de condición corporal. Lo mismo en bovinos, por ejemplo, para seleccionar si van a entrar a preñarlas y todo eso, si están en un índice de condición adecuado, digamos, ¿no? Si no están muy flacas, muy gordas, digamos, ¿no? Si ya empezamos a ver, obviamente, la obesidad, hay que disminuir su alimentación o la energía metabolizada como para que lleguen en un estado de peso de condición corporal adecuado. ¿Sí? Entonces, este paciente lo que tiene es caquexia. Lo que estamos viendo es un paciente caquéxico, con pérdida completamente de masa muscular, peor, no hay tejido, obviamente. Sí, hay que entender que primero se consumirá la grasa y después toda la musculatura, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, ¿por qué llega a un estado de caquexia? Ya dijimos que una puede ser porque no le den de comer, ¿sí? Y la otra es porque a pesar que come, no se asimila o porque lo vomita, porque tiene un tumor a nivel de esófago, tiene problemas a nivel de boca, lo que sea, que haga que el paciente esté en un estado de anorexia, es decir, que no pueda consumir alimentos. La anorexia es eso, ¿sí? Que incluso en humano, o la anorexia, la inanición, que sería la falta de alimento, y la caquexia, que es la pérdida de masa muscular, de tejido graso, todo. Este es un paciente caquéxico, entonces. ¿Ya les quedó claro? Sí, doctora. Sí. La inanición, entonces, sería la falta de alimento, la falta de alimentación, de consumo de alimento. El paciente está en estado de inanición. No consume alimento, o lo que consume no lo puede asimilar. Finalmente va a terminar caquéxico. ¿Sí? ¿Por qué adelgaza el paciente? ¿Por qué disminuye? ¿Qué estará pasando? A ver, cuando ustedes ven a este paciente, ¿qué se les ocurre que les pueda estar pasando? No come. No hay una buena alimentación. Ya, no come. Que no hay una asimila los absorción. alimentos. No hay una absorción correspondiente. ¿Perdón? ¿No se está nutriendo, doctora? No hay una absorción de nutrientes. Ya,
Una de dos, ¿no? O no come o no se absorbe, ya dijimos, bien. Pero ¿cuál es el mecanismo de qué pasa para haber llegado? O sea, primero, ¿cómo es que llega a esta condición de caquexia? Porque si no come, por ejemplo, ¿por qué no se muere al rato, digamos? No sé. A la falta de energía, el cuerpo comienza a utilizar la grasa, y a la falta de grasa comienza a usar los músculos y los va destruyendo para conseguir esa energía extra. Ya, más o menos. Es decir, que cuando uno consume alimentos, ¿qué es lo que hace? Consume energía. Ya, ¿de dónde saca la energía el organismo? De los nutrientes. ¿Qué nutrientes principalmente? Carbohidratos. Carbohidratos, muy bien. Lípidos. Entonces, por ejemplo, si alimentamos a un animal con mayor cantidad de carbohidratos, ¿qué pasa? Engorda, porque la energía que no utiliza la convierte en grasa, en el tejido adiposo. Exacto. El animal va a utilizar lo que necesita para todos sus movimientos, crecimiento, reproducción de células, todo. La cantidad de energía que necesita. Y el resto la va a guardar. ¿Sí? Es muy sabio el organismo. La guarda como en épocas de que no tiene alimentos. Digamos. ¿Y cómo lo guarda? ¿En dónde la guarda? En forma del tejido adiposo. Antes de llegar al tejido adiposo, hay un paso antes ahí. Hay unos pasos antes. Lo convierte en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un azúcar que se encuentra almacenado en el hígado y cuando el cuerpo necesita energía lo transforma en ATP para que cada célula del cuerpo lo pueda utilizar. Bien, es una forma de guardar muy bien la glucosa, el exceso de glucosa. Por eso es que nosotros, no es que, o el animal, no es que come y las horas que no come está hipoglicémico, bajó su azúcar, digamos, no. El organismo, las 24 horas, así no coma alimento, va a tener un nivel de glicemia, de glucosa en el organismo. ¿Y cómo es que llega a tener niveles normales en sangre? No es que está comiendo cada rato burreritas o almidones, carbohidratos para mantener esos niveles. Lo que hace el organismo es que cuando comen un alimento rico en carbohidratos, se va a metabolizar y la glucosa que excede las necesidades del organismo, pues se va a ir a guardarse en el hígado como glucógeno. Es una forma muy eficiente de guardar la glucosa porque como que la va enlazando las glucosas y la convierte en glucógeno y como que las empaqueta. Imagínense como cuando hacen un rollo que les puede el pasto cuando no está picado, no está compactado, le va a ocupar un espacio muy grande, pero cuando lo compacta se vuelve en un adobe así todo pequeño, digamos, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la glucosa que está muy grande, digamos. Entonces la guarda en el hígado, pero muy empaquetadito que se llama glucógeno. Entonces la guarda en el hígado, si excede todavía la guarda en el músculo, ¿sí? Entonces las horas en donde no hay consumo de alimento, de carbohidratos, se va desdoblando. Ese glucógeno se produce la glucólisis, que es la destrucción del glucógeno, y va sacando el organismo glucosa para mantener ese nivel. Entonces, si excede varias horas, días, semanas, entonces va utilizando toda esa reserva. Cuando se le acaba la reserva del músculo, del hígado, empieza a brincar la otra fuente de energía, que son los lípidos, ¿no es cierto? Porque cuando hay mucha glucosa, mucho carbohidrato se guarda en el hígado, en los músculos y después como grasa. Por eso uno engorda, porque come más de lo que necesita, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer dieta, a restringir la energía metabolizable, entonces
obligamos al organismo a que vaya sacando ese reserva que tiene. Le brinca al glucógeno del hígado, al del músculo y después a la grasita. ¿Sí? Entonces empieza una lipólisis. Empieza a generar ATP a partir de la lipólisis y no de la glucólisis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Pero más o menos van bien ahí. ¿Ok? Entonces, cuando se consume mucho alimento, ¿sí? Se van a guardar, como dijimos, en forma de glucógeno en el músculo, en el hígado. La glucosa, hay ciertos órganos que les gusta comer o alimentarse de glucosa, diríamos, y otros de ATP nomás, que es la energía que le gusta comer a todas las células, pero hay por ahí el cerebro que sí hay células neuronales que sí consumen glucosa, pero muy poco. Entonces, cuando el paciente no come, ya dijimos, lo va a utilizar toda esta reserva del músculo, del hígado, y después le brinca a utilizar lo que son los depósitos grasos. Acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el animal obviamente va a ir perdiendo masa muscular, va a ir perdiendo depósitos grasos, ¿sí? Después le va a brincar a las proteínas, ¿no? Va a haber la proteólisis y va a utilizar la proteína como fuente de energía. Entonces va a llegar un paciente con hipoproteinemia y sabemos que las proteínas, sobre todo las albúminas, se encargan de lo que es mantener el equilibrio de lo que son las fuerzas de Starling, que se llaman, que son mantener la presión coloide-osmótica, ¿sí? Con respecto a la presión hidrostática. Entonces, la presión coloide-osmótica está dada por las albúminas, es decir, las proteínas totales, tenemos la fracción de albúminas y de globulinas. Entonces, las albúminas son las principalmente encargadas de mantener la presión coloide-osmótica. Si esta presión disminuye porque hay una disminución en las proteínas, ya el organismo está tratando de utilizar esa proteína como para mantener vivo al organismo, pues empezamos a encontrar problemas de edemas. ¿Sí? Entonces, en un paciente clínicamente vamos a ver así, ¿sí? En una inanición, paciente ya inanición prolongada, termina a un paciente caquéxico así, y si hiciera una necropsia, por ejemplo, lo que pueden encontrar es que los depósitos grasos, el tejido adiposo, ¿sí? Está presente como un aspecto gelatinoso, acuoso, como que en degeneración, gelatinoso, ¿sí? Y la médula ósea también gelatinosa, ¿no? Y que va a haber atrofia de la gran mayoría de los órganos porque el organismo trata de mantener vivo y en ese afán va compensando la poca energía que tiene, va usándola como los órganos más importantes. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando la glucosa es absorbida en el intestino por el enterocito, ¿sí? Es llevada al hígado a través de los GLUT, entra a la sangre, el enterocito entra a la sangre a partir de los transportadores GLUT, y debe esta glucosa sanguínea que está en la sangre, dijimos, debe utilizarse para generar energía, pero ¿dónde es que se transforma la glucosa en ATP, que es la energía que le gusta al organismo? Entonces, lo hace dentro de la célula. Por eso habíamos dicho que necesitamos que esta glucosa que va circulando en sangre, que ya se absorbió en el intestino, pasó al hígado, va a la circulación, necesitamos que esa glucosa entre a unas células y que ahí se produzca lo que se llama la glucólisis, que es la lisis, la destrucción de esta glucosa. Porque si el animal come un polisacárido, se va desdoblando en disacáridos hasta finalmente llegar a un monosacárido, una glucosa,
¿sí? Y esta glucosa son todos estos pasos que tiene que producirse dentro de una célula, que es la glucólisis, ¿sí? Que cada paso tiene ahí la actividad de una enzima y demás, y finalmente va terminando en generando lo que son los ATP, ¿sí? Que este ATP es lo que va a utilizar la energía que va a utilizar el resto del organismo, ¿sí? En resumen, es como que cuando hay glucosa en el organismo, la va a convertir en glucógeno, y el glucógeno, glucogénesis, haría la glucogénesis, va produciendo glucógeno, ¿sí? Génesis, dijimos que era inicio, producción, y entonces va convirtiendo en lo que es glucógeno. Este glucógeno lo guarda en el hígado, en el músculo, y cuando tiene niveles bajos de glucosa, un periodo en donde no hay glucosa, empieza a sacarlo, a destruirlo, este glucógeno, que se llama la glucogenólisis, destrucción del glucógeno, ¿sí? Entonces empieza a aparecer otra vez glucosa en sangre y mantenemos todo el tiempo los niveles de glucosa en sangre, porque si no, habría unos picos de hipoglicemia, así cuando el animal no asimila la glucosa por alguna razón, pues vamos a tener la hipoglicemia en los tejidos, pero en realidad sería hiperglicemia en la sangre, ¿sí? Y en los tejidos tenemos la deficiencia de la glucosa porque no entra. ¿Bien? Entonces, cuando necesita el organismo, produce la glucólisis dentro de una célula, ¿sí? Todas esas ATP terminan esta glucólisis en la producción de 2 ATP, y piruvato, que este piruvato es lo que se va a ir puede agarrar y entrar a lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Que obviamente no es solo los carbohidratos que van a generar acetil-CoA, también los lípidos, obviamente, ¿sí? Y después el lactato, ¿sí? Y de aquí otra, pues, puede ir formando el glucógeno para que lo utilice nuevamente el organismo, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando tenemos estas deficiencias de alimento, ¿sí? Ya sea porque no puede consumir el animal, porque no tiene alimento, está en un cuadro de inanición, termina con una caquexia y finalmente puede terminar utilizando los depósitos grasos, las proteínas, ya en últimos casos, tenemos un paciente hipoproteico y pueden aparecer los edemas. ¿Sí? ¿Ok? Por eso en un paciente con diabetes, yo les decía, tenemos a un paciente que adelgaza. ¿Por qué? Porque el paciente sí tiene esta glucosa, pero no está dentro de la célula, no se forma la glucólisis. Por lo que, ¿qué hace el organismo? El organismo ve como que no esté comiendo el animal, que no tenga carbohidratos, está como en una inanición, porque a pesar de que el animal come, tiene glucosa, esa glucosa no se asimila, no hace la glucólisis, no genera energía a partir de los carbohidratos. Y entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo lo ve como que no tengo glucosa, el animal no está consumiendo y empieza a utilizar estos depósitos grasos, ¿sí? Por eso los pacientes diabéticos empiezan a perder peso, ¿sí? Y obviamente entran en cetosis, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. Esto lo vemos la siguiente clase, el día lunes, y terminamos con esto para poder ingresar ya al tema. Ya con eso estamos listos para nuestro primer corte, que después les voy a decir cuándo están el cronograma de las evaluaciones, pero creo que era la primera quincena de septiembre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Quedó todo claro? Sí, doctora. Sí, muy bien.
Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase y voy a volver a preguntar de lo que hablamos ahora, un repaso oral igual, ¿ya? Para que lean un poquito. Disculpe, doctora, ¿estas diapositivas las va a subir a plataforma? No, pero son todas, igual están en el TEC todo. En el TEC está todo. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Listo, entonces nos vemos la siguiente clase.